Digo, vela por mi padre, Aguilera por mi madre, porque nuestro hijo vela por mí y Calderón por la madre. Bendito sea el Señor, que en el libro de Isaías lo estamos estudiando el grupo de formación bíblica y es un libro de hermosas enseñanzas. Empezamos hoy comentando el capítulo 5, aunque vamos a abrir por el 1, ahora vamos al 5, viendo que casi todo el libro de Isaías y toda esta parte, como ilustración, nos enseña lo que aquí detrás hay como un palacio de justicia. Hay un lugar donde se realizan juicios y para que haya un juicio hace falta un palacio de justicia, aunque el entorno es lo de menos, porque en Israel y en muchos sitios se hacían en las puertas de las ciudades también, o a veces en una plaza. Lo que sí hace falta es una persona de autoridad, un juez llamado juez, y siempre que hay un juicio, pues evidentemente hay un reo, una persona que es acusada por algunos delitos, negligencia, maldades que haya realizado, y generalmente tiene también al otro lado alguien que lo defiende, llamado abogado, y un público especial que se llama jurado, no público espectadores que también pueden ir públicamente, sino hay un jurado que delibera luego según el balanceo del juicio. El jurado delibera la culpabilidad o inocencia de ese reo. De esto va un poco todo el libro, o al menos los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. De hecho, el versículo 1, capítulo 1, habla de la visión de Isaías, y el versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El Señor llama al público, a los cielos y a la tierra. De hecho, en el primer corito que el Puga pidió, también los cielos y la tierra están viendo lo que observa en la vida de las personas, y el cielo y la tierra es unida también por la cruz de Cristo. Y aquí el Señor está llamando a los cielos y a la tierra a que sean públicos de este juicio, porque para el Señor es importante. Es importante. El buey aún conoce a su dueño, y resulta que el pueblo de Dios no conocía a su dueño. Y estamos hablando del pueblo exquisito de Dios. Dios quiso tener un pueblo para Él, una nación santa para Él, para su gloria. Entre todas las naciones de la faz de la tierra, Dios no pudo escoger a ninguna. Ninguna nación pudo ser elegida para ser pueblo de Dios, nación santa de Dios. Ninguna. Porque en todas las naciones había pecados. En todas las naciones había maldad. En todas las naciones había idolatría. Habían sustituido a Dios por otros dioses. Incluso por el ateísmo, que es otra forma de idolatría. No había ninguna nación digna de ser elegida por Dios. Entonces Dios, en una zona vacía, llamó a un pueblo, fundó de la nada un pueblo, llamando a Abraham y a Sara, su esposa, para formar un pueblo fundado en la fe. Un pueblo que fuera justo por la fe. Un pueblo que fuera justificado por gracia. No un pueblo que pudiera presentarse delante de Dios en un juicio y decir: yo merezco ser tu pueblo porque soy español, porque soy chino, porque soy venezolano o soy de Sudáfrica. Ningún país, ninguna persona es digna de presentarse delante de Dios. Dios llama a la persona porque Dios quiere que las personas formemos parte de su pueblo. Y este especial pueblo que el Señor fundó, llamado Israel, era un pueblo elegido para gloria del Señor.
Y resulta que el único pueblo de la faz de la tierra que tenía que honrar al Señor, el único, ¿sabéis qué estaba haciendo en este momento? Adorando a los ídolos como las demás naciones. Cuando ellos tenían que ser luz para los demás, ellos habían aprendido lo malo de los otros y lo habían traído a su propio territorio. Y habían levantado lugares hartos para adorar a los dioses. Que por cierto, entre paréntesis, siempre están en los lugares hartos. Vosotros, si queréis saber dónde está el lugar más harto de Huelva, está en el Alto Conquero, Alto Conquero. ¿Dónde está el santuario de la cinta? En el Alto Conquero. Vaya a cualquier pueblo y cualquier ermita, parroquia, altar de idolatría está levantado en un lugar harto. Porque solamente hay un altar verdadero. Es el altar que estaba en Jerusalén. Y hoy solamente hay un altar verdadero, el altar donde se presenta el pan y el vino. Cualquier otro altar es un altar de injusticia, de inmoralidad, de inmundicia, de idolatría. Y tiene un juicio. Y el Señor está llamando al cielo y la tierra para entrar en juicio con estas personas que no entienden su condición. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligna, personas depravadas. El calificativo es contundente. Sin embargo, tú le preguntas a cualquier persona y parece que si tú le dices esto, están hablando de otras personas. Sí, hay otras personas que necesitan ser justificados, hay otras personas que necesitan ser restaurados, hay otras. No, el Señor no está hablando de otro. El Señor está hablando de ti. Israel, está hablando de ti, de tu pueblo, de quien te escogió. Tú no naciste por casualidad. Tú naciste en el vientre de tu madre, igual que nací yo hace 59 años, para gloria del Señor, para tener un encuentro con el Señor, para ser justificado por gracia, porque no había en ti ningún mérito para poderte reconciliar con Cristo. Y eso es lo mejor aprendizaje que hemos podido aprender en esta vida, que Cristo me amó y se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Esta es la buena noticia que en medio de este juicio rompe como una luz en medio de las tinieblas. Llega al capítulo 5 de Isaías y el Señor usa una parábola preciosa. Preciosa. Ya sabemos nosotros por el capítulo 1 al 4 que está hablando de Israel, pero también la parábola lo va a decir. Capítulo 5 del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Claramente, la parábola, y lo describe también al final, está hablando de la nación de Israel. Por extensión, el Señor está hablando a cada uno de nosotros. El Señor esperaba de cada uno de nosotros el fruto de la bendición de tener un encuentro con Él. Pero lejos de darle fruto dulce para Él, le hemos dado el fruto amargo de llamarle Dios a otros dioses, de llamarle Dios a otros ídolos. No me imagino la locura que tendría mi madre si yo le llamase papá a otra persona. Sería una idiotez profunda, teniendo un padre.
Yo le he llamado Padre a mi Padre. No le puedo llamar, no le debería, sería un absurdo llamarle a otra persona. Eso es la idolatría. Es aún peor. Es dejar tu esposa, tu querida, es por irte con otras o con otros. Es muy feo el asunto. A Dios se trata como si fuera un pañuelo de usar y tirar, las cosas se relativizan. No, esto es cosa del ámbito privado, de esto no se habla mucho, cada uno hace con su vida un poco lo que quiere. Los asuntos religiosos son muy serios, porque de ellos depende toda nuestra eternidad. Nuestra vida no termina ni a los 59, ni a los 80, ni a los 90, nuestra vida es eterna. Vamos a estar o en conexión o en comunión con Dios y con todos los hermanos, o vamos a estar en los abismos de maldad, sufriendo condenación eterna. Esto es el juicio. No es un juicio temporal de un asunto esporádico. Es un asunto, un juicio santo, verdadero, trascendente. Te puedes tapar los oídos, puedes no echarle cuenta, pero el Señor está llamando a los cielos y la tierra para que tú escuches. Porque al Señor le importas tú, más que cualquier otra cosa. La parábola de la viña. Hay otra parábola que nuestro Señor Jesucristo también utilizó en el capítulo 21 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por cierto, se me ha ido, pero lo ligo con esto que viene ahora, que cuando el Señor habla sobre el veredicto, Él no lo emite directamente como persona de máxima autoridad. Él no dice, yo soy el juez, aquí se va a hacer lo que yo diga, sino que Él le pregunta al jurado, ya no lo hemos pasado, pero decidme, ¿qué tengo yo que hacer con mi viña? Decidme. Y ellos contestan, pues una viña así, ¿quién mantiene una viña así? Lo normal es que la desoye, lo normal es que la quites y siembre otra viña o siembre otros árboles. Es lo normal. Y entonces el Señor le dice, pues ese juicio es correcto. Las personas para los juicios generalmente estamos atinados, porque tenemos una conciencia justa. Y nos duele las injusticias a todo el mundo. El tema es que el Señor es omnisapiente y te pregunta lo que quieres que tú le contestes, porque detrás te va a decir, ese es tu juicio. Eso que tú has dicho es correcto. Eso es lo que tú mereces que hagas contigo, porque la viña, mi amada, eres tú. Ahora el Señor Jesús estaba con los fariseos, con los mismos de la viña, con los religiosos, no con unos religiosos cualquiera, sino con la élite, con la nobleza de todos los religiosos. No eran personas aparentemente inmorales o impías, aparentemente. Por dentro eran sepulcros de maldad. Pero eso solamente lo sabía el Señor, que Él puede hacer una exégesis interna del alma. Por fuera estaban revestidos de mantos de blanqueza, cuando por dentro eran sepulcros blanqueados. El Señor se reúne con los fariseos para decirle esto mismo, mi pueblo me ha abandonado. Si ustedes fuerais mis hijos, como se decía esta mañana, si ustedes fuerais hijos de Abraham, me creeríais a mí. Si ustedes fuerais hijos de Abraham, tendríamos una relación perfecta con la iglesia, con nosotros. Pero lo decís, pero no lo sois, porque no me queréis a mí, me rechazáis al Santo de Israel, al único ser justo. El Señor quería tener un pueblo justo y solamente ha habido un verdadero israelita santo y justo, uno solo, el Mesías, el Señor Jesús, el único en el que no se conoció pecado, el único ser justo.
¿Y a mí me queréis aborrecer? ¿Y a mí me queréis rechazar? Si es por obras malas, acusadme. No, por obras malas no. Pero es que tú dices que eres el Mesías, y esa es la peor de las obras, porque eso es una blasfemia, según era su criterio. Entonces el Señor entra en una deliberación continua, como sabemos, de los evangelios. Y ya, estando en la última semana ya en Jerusalén, el Señor le habla otra parábola. Capítulo 21 he dicho, versículo 33. Oíd otra parábola. Y nótese al final de la parábola, versículo 45 y 46, quiénes son los que oyen esta parábola. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este tema le tenía por profeta. ¿De quién estaba hablando el Señor en la parábola? De los principales fariseos y de los religiosos. Bien, me he ido para atrás, pero es aquí. Leemos entonces la parábola y comentamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella el lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nótese el paralelismo entre la viña de Israel del capítulo 5 y esta viña. La había cuidado, la había despedrado, pero ahora se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Nótese la pregunta otra vez. Otra vez está en un juicio, otra vez está en una parábola. El Señor le habla de lo que había ocurrido con aquella viña que se había cuidado, el dueño se había ido lejos, había enviado a los cobradores para recibir su fruto y le pegaron, le mataron y lo azotaron y le devolvieron sin pagar. Y cuando envía al hijo, ¿qué hacen con el hijo? Lo ejecutan y lo matan para quedarse con la propiedad. Es un juicio. Les pregunta al Señor, ¿qué hará el dueño en este asunto? Y entonces la gente responde. Hemos comentado que la gente suele responder adecuadamente, porque tenemos una conciencia, existe un jurado, generalmente formado por 10, 12 personas. El jurado responde, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Os parece que hicieron un buen juicio? A nosotros nos sale el sentido justiciero pronto también. Estaríamos de acuerdo con este juicio. Nos parece justo. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. La sorpresa se la lleva David cuando, después del veredicto, le dice el profeta que ese es el juicio que viene contra ti. La sorpresa se llevaban estos que habían entendido que estaban hablando de ellos. Este juicio que nosotros hemos declarado con nuestra boca es el mismo juicio que el Señor nos va a aplicar. El Señor es un juez justo. Probablemente en la conciencia de cada uno, cuando esté frente a frente al juez, a la máxima autoridad, el Señor en algún momento de su vida le habrá preguntado a cada uno por un asunto.
Y esa persona habrá respondido y dice, ¿te acuerdas lo que tú respondiste en aquello, en aquella tertulia, en aquel debate de familia, en aquella opinión? Porque a todos nos gusta dar nuestra opinión y nos gusta decir qué es lo justo y qué es la justicia y qué es lo que se debería hacer y que esto es injusto. Y eso lo decimos todos, creyentes y no creyentes. Y dice, pues mira, rebobina. Esto eras tú. Y esto que tú mismo dices que merecía, sí, lo merecía, pero lo merecía el otro. Ya, pero es que eso eres tú. Pero ahora cabe don excusa. Las personas somos inexcusables delante de Dios. Pero las personas, para poner excusas, somos ¡guau! Lo máximo. Dice, bueno, momento. Está hablando de los malos. Yo ahí al Palacio de Justicia no voy. Al Palacio de Justicia van los que cometen delitos, por lo menos delitos de más de un valor económico. No sé si quieren cuánto estará, 500, 600 euros, 400 euros. Ya por menos no me llevan ni al Palacio de Justicia. Por algunos delitos civiles no voy ni al Palacio de Justicia. Son delitos civiles, por cuestiones espirituales menos. Verá que yo he podido hacer alguna cosa mala, puede decir cualquiera de nosotros, pero es mínimo. Verá, para algo malo que he hecho, habré hecho un montón de cosas buenas, que las cosas buenas no cuentan. En el balanceo, la justicia la habéis visto que está con los ojos tapados para que sea una justicia sin prevaricación, imparcial y con una balanza. Y uno puede pensar, sí, yo tengo en el debe algunas cosas, pero hombre, a ver, tengo muchas. Ahora, claro, llega el argumento también obvio, aunque vamos a dar un segundo argumento. A ver si tú le dices a un juez, cuando uno se salta un paso de peatones o un semáforo a 90 kilómetros por hora y arrolla a una familia entera, tú le dices, no, es que yo soy un empresario muy justo, yo doy de trabajo a mucha gente, yo en mi vida he hecho muchas cosas buenas. Pues bien, por haber hecho muchas cosas buenas, yo no te estoy condenando por las cosas buenas. Yo te estoy condenando por haberte saltado el paso de peatón a 90 kilómetros por hora y haber matado a 4 personas. ¿O qué quiere? ¿Que te justifiquen las cosas buenas que has hecho? Le decimos a la otra familia que te vas para casa por las cosas buenas que has hecho, cuando tú mismo has confesado con tu boca que el que lo hizo las semanas pasadas merecía un castigo. Vale, la persona puede llegar a entender que merece un castigo, pero ahora llega a entender que merece un castigo proporcional al delito que ha hecho. Ya digo que para las excusas somos perfectos. Imagínense que yo debo 2 euros en el kiosco donde van los niños y las niñas a comprar los refrescos y el pan. Debo 2 euros. Tengo una deuda con el kiosco. Pero la persona nos conoce y dice, bueno, ya me lo paga la semana que viene. Y llega la tita Feli, que es generosa, dice, no, que el Diego no deba nada, toma, yo lo pago. Y ella ha pagado mi deuda. ¿Tengo ya yo una deuda? No, antes tenía una deuda pequeña, ya alguien la ha saldado. Esto es lo que piensan muchas personas, que delante de Dios tienen una deuda pequeña, tienen un mal, pero es pequeño. Estamos tan velados espiritualmente, hacemos tal la exégesis y el análisis espiritual de nuestra alma, hemos desinterpretado mal a Dios desde el principio de esta civilización generalmente, que pensamos que somos buenos, que pensamos que somos justos, que pensamos que las cositas que tenemos somos pequeñas, nimias, que no merecen un castigo muy grande. Bueno, está bien, venga, yo pagaré lo que tenga que pagar, venga, policía, venga. Que no pasa nada, que usted me tiene que poner una multa de 500 euros, póngamela, que me tiene que poner 2.000, que no pasa nada, entiendo, usted lleva razón, 2.000 euros. Y el policía se ríe, 2.000 euros. ¿Tú sabes lo que tú has hecho? Nada, ¿no? ¿Qué he hecho? Es decir, delante de Dios están delante de Dios y le están preguntando a Dios qué han hecho de malo. Porque realmente no tienen conciencia de su maldad. Y es lo que estamos ahora intentando aquí, intentando que el Espíritu de Dios atravese vuestras conciencias y llegue al corazón y os haga ver la rebeldía que hay en el corazón de cada persona contra Dios. Hemos aparcado a Dios, hemos sepultado a Dios y lo que es peor, nos hemos sentado encima de Dios. Nos burlamos de Él. Una exégesis para intentar dar luz en este tema.
Nuestra hija Esther, que ya ni me acordaba que llevaba 3 días fuera, pero bueno, eso es, lo voy a decir ahora y ya está, no es decir, 3 días en Barcelona. Ella estuvo 4 meses haciendo las prácticas en la cárcel, ¿vale? Y allí en la cárcel ellas son educadores sociales. Ellos, cuando le llega un preso, ellos no le pueden decir el motivo de su delito, ¿vale? Ellos no saben el motivo de su delito. Allí llega Diego, llega Jorge, llega Raúl, y con los 3 los educadores tienen unas entrevistas para, en fin, para algunos protocolos que hay dentro de la cárcel. Ellos no saben el delito, pero sí saben el tiempo por el que viene cada uno. Imagínate, estamos en broma, ¿eh? Que uno viene por 3 meses. Bueno, por 3 meses tú presupones, no sabes lo que habrá hecho una cosa como, bueno, pues de poca monta, yo qué sé, habrá saltado un semáforo a mucha velocidad, pero no ha arrollado a nadie, la policía lo ha detenido, bueno, 3 meses de castigo y una sanción punitiva económica y 3 meses. Pero ahora llega otro y tiene 1 año de delito. Dice, ya habrá hecho una cosa más gruesa. ¿Sabes tú el delito? No sabemos el delito. Ella no sabía el delito. El equipo que trabaja no sabe el delito. Pero por la carga punitiva, tú intuyes cuál es lo que viene a ser. Distinto es que luego las personas se lo digan o no. Pero estamos en el ejemplo que estamos, intentando que las personas tomen conciencia de cuál es la carga de su maldad. 1 año, algo más grueso ha hecho. Pero ahora llega, yo qué sé, traficar con drogas, una cosa así. Pero ahora llega, y lo hay aquí en la cárcel de Huelva, uno que tiene 30 años. Dice, 30 años. ¿Sabes el delito? No. ¿Pero cómo es el delito que ha hecho ese? Vale. ¿Alguien sabía la deuda que yo tenía ahí con el del kiosco? Pequeña. La tita Félix la pagaba. Ahora llega que mi deuda va a ser pagada porque dice el Señor que yo no la puedo pagar, que Él mismo la va a pagar. Y decimos, ¿y tan grande va a ser de que el Señor mismo va a venir a la tierra a pagar mi deuda? Porque tú no puedes. Esto está sonando regular. ¿Y cuál va a ser el castigo que va a pagar el Señor por mí? Va a morir. ¿Cómo? ¿A morir? ¿Por lo que yo he hecho? Pues yo no he hecho nada. ¿Y cómo es el delito? ¿Qué Él va a pagar? La muerte, pero no una muerte cualquiera. ¿Cómo que no una muerte cualquiera? Va a ser la muerte de cruz. En vergüenza pública, vituperado por toda la sociedad, burlado por todos los demonios, que el Señor los reprenda, y quebrantado por el Padre. Porque el juicio de tu maldad que tú merecías va a ser cargado sobre Él. El santo y justo ser va a llevar el castigo de todos nosotros, para que Él realmente nos pueda revestir de su gracia. Nadie se puede justificar por sus obras, sino somos justificados por la gracia que emana de la cruz del Calvario. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, y fue un castigo durísimo, el castigo más duro que se puede pagar, porque así era la proporcionalidad de nuestro delito. Nadie ha sido perdonado en balde, ni nadie ha sido perdonado por poco. El castigo que Dios pagó lo pagó igual por todos. Todos hemos sido comprados a harto precio y todos hemos sido justificados por gracia. La gracia que emana de la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio de nuestra iniquidad. Todo el que reciba por la fe esta gracia tiene la bienaventuranza de ser llamado hijos de Dios. Y bienaventurado, dice el libro de Romanos, aquel a quien el Señor no imputa de pecado, sino que lo justifica no por sus obras, sino por pura gracia. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.